Saludos y bienvenidos a Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Cuánto buscamos afuera y el verdadero tesoro lo tenemos dentro. ¿Pero dónde? ¿En qué parte? Sin lugar a dudas, una de las grandes partes que tenemos muchos secretos es en el cerebro. Y para hablar de ello, saludamos a Gemma Sala. Gemma, muy buenos días y bienvenida a Sapiens. Muy buenos días, Ferran. Un placer estar con vosotros. Tenemos que decir que Gemma Sala es coautora del libro Los secretos de tu cerebro. Un excelente trabajo de investigación que has plasmado con tu compañera y que vamos a entrar en materia de seguida. La primera pregunta que me surge es: ¿por qué el cerebro? ¿Por qué tenemos secretos en el cerebro? Muy buena pregunta. Bueno, este es un proyecto, sí, que como dices, hemos coescrito con Alexia La Morena, y que es neuropsicóloga también, y tenemos secretos. Bueno, digamos que en los últimos 20 años se ha descubierto más del cerebro que en el resto de la historia de la humanidad. Así que, bueno, hay descubrimientos constantes y la verdad es que nos falta muchísimo por saber. Pero ha habido grandes avances también. Muchas personas preguntan, ¿por qué se habla tanto de las neurociencias ahora? ¿Las neurociencias están de moda? Bueno, lo que está pasando es que pues cada vez hay más científicos que están investigando y que también gracias a la tecnología pueden trabajar en red. Entonces, esto es súper interesante porque comparten conocimientos y también por los propios avances tecnológicos, eso pues ha permitido ver en imágenes reales, a tiempo real, la actividad del cerebro. Pero todo esto realmente no sería posible sin apoyo económico. Eso también es verdad, ¿no? Si no hay dinero para investigar, los neurocientíficos no podrían hacer su trabajo. Y en cambio lo que ha pasado es que ya en la época en que estaba Barack Obama en el poder, pues dijo, así como en su momento Estados Unidos se propuso conquistar la Luna, ahora queremos conquistar el cerebro. Así que se puso a disposición de la ciencia muchísimos recursos, y también en Europa, en China, en Japón. Así que cada vez sabemos un poquito más del cerebro. En el libro habláis de que somos un cocodrilo, una vaca y una persona. Todo a la vez. Sí. Cuéntanos porque nos has dejado perplejos con esto. Sí. Bueno, este es un modelo de MacLean de los años 50 que hablaba del cerebro triuno. Es decir, que hay un cerebro reptiliano, que es el más antiguo, y que después evolucionó hacia un cerebro mamífero sin que el otro dejara de existir. O sea, hemos de imaginarlo como si fueran pisos que se van construyendo uno encima del otro, ¿no? O sea, el cerebro reptiliano, posteriormente el cerebro mamífero, que también es conocido como el sistema límbico, y finalmente la corteza prefrontal, lo que sería el neocórtex, que es el propiamente humano. Hay algunas comunidades neurocientíficas que este modelo de MacLean lo cuestionan, porque falta mucho por investigar precisamente cómo se pasó de la evolución de los aves, por ejemplo, a los mamíferos. O sea, la comunidad científica está cuestionando mucho este modelo. Sin embargo, como modelo psicológico nos sirve muchísimo, y además no solo es eso, sino que realmente convivimos con estos tres cerebros. Una pregunta, cuando dices el cerebro reptiliano, claro, el ser humano no existía en la Tierra cuando habían aquellos grandes reptiles. ¿Quiere decir que hemos evolucionado de formas reptiles a formas más, después mamíferas o límbicas, y después a un cerebro o un ser más humano? Sí, quiere decir que
más que la funcionalidad del cerebro, ¿no? El cerebro reptiliano es un cerebro instintivo, es un cerebro que funciona, que tiene un estímulo y siempre va a responder igual ante un estímulo, de estímulo-respuesta. Entonces, eso hace que no sea un cerebro muy adaptable. Te pongo un ejemplo. Pues hay una categoría de pájaros que priorizan alimentar al pájaro bebé, digamos, que tiene el pico más grande, más rojo. ¿Por qué? Porque están garantizando la supervivencia de la especie, alimentando al más grande. Ahora bien, ¿qué pasa? Si tú sustituyes su cría por otro pájaro de otra especie que tiene un pico más rojo y más grande, lo va a alimentar en detrimento de su propia cría. Eso es de que nos referimos con esta respuesta automática y preprogramada. Hubo un investigador austríaco, Lorenz Konrad, que investigó sobre los gansos. Este señor era un biólogo, un apasionado de los gansos desde pequeño, y lo que observó cuando ya de crecido los estudiaba es que los gansos solían, digamos, perseguir a la primera cosa que veían en movimiento. Claro, normalmente, pues el ganso cuando sale del huevo, ¿a quién sigue? Pues a la mamá que está allí, ¿no? Pero él observó que lo que él llamó la impronta, es decir, que si él, en lugar de la mamá, se ponía él y se ponía a mover, los gansos lo seguían. Entonces, es muy divertido porque hay imágenes de él caminando por el campo, pues con los gansos los que le seguían, o nadando en un lago allí en Austria y los gansos pues nadando con él. Por cierto, ahora han hecho una película, es una película francesa, la fui a ver porque, claro, está inspirada en esta investigación de Lawrence Conrad que se llama Volando Juntos. No sé si la habéis visto. Sí, sí, una maravilla, qué curiosidad, ¿no? Que Sí, mira, estás volando ya con tu dispositivo aeronáutico y te van siguiendo unas aves y tan contentas, como de la familia, vaya. sí, exactamente. O sea, es este biólogo, ¿no? En la historia de la película que va su hijo de vacaciones, que los papás están divorciados, la mamá tiene que ir a un viaje de trabajo y lo manda a casa del padre. El padre vive en el campo, es un biólogo medio loco allí haciendo sus experimentos, pero en realidad no es tan loco, ¿no? Sino que lo que está haciendo tiene mucho sentido porque está desarrollando un aeroplano y se viste de determinada manera para que los gansos lo siguen a él. Y con este aeroplano lo que quiere es ir hasta Noruega y mostrarles un nuevo camino de retorno hacia el sur porque las aves están padeciendo debido al cambio climático. Y es una historia muy bonita, muy entrañable. En el libro, los secretos, vaya, de tu cerebro, hay algo muy curioso, ¿no? Hablas de el contrato de Ulises. Esto es una maravilla, explícanos. Sí, bueno, esto viene de la mitología, ¿no? De Ulises que decía que pues cuando volvía con sus barcos, no pasaban por un sitio donde quedaban todos encantados con el canto de sirenas, y entonces lo que pasaba es que muchos de esos barcos se estrellaban y se hundían. Entonces Ulises, que quería escuchar ese canto de sirenas, pidió a sus marinos que lo ataran a un mástil y que no le hicieran caso, no importaba qué orden diera, mientras pasaban delante de la zona donde estaban las sirenas cantando, ¿no? Entonces, bueno, eso ha quedado, ¿no?, como el contrato de Ulises, en el que pues es como que cuando hacemos un compromiso con algo. En el libro ponemos el ejemplo de una mujer que deja de fumar, ¿no? O sea, que siempre es un gran reto eso de dejar de fumar, y le pide le dice a una amiga suya, le hace un cheque, una cantidad importante, y está el compromiso de decir, bueno, si yo vuelvo a fumar, este cheque se lo das al Ku Klux Klan, ¿no? Imagínate que ella era una persona progresista, nada que ver con Ku Klux Klan, ¿no? Era como ese canto de
Canto de Sirenas, ¿no? Ese contrato de Ulises, que es ese compromiso que haces para mantenerte en la decisión y que a veces pues te puede ayudar a alguna persona de tu entorno. Porque, ya que hablas, Gemma, de dejar de fumar, ¿por qué hay algo superior a la fuerza de la voluntad de que hay tantas miles y cientos de miles de personas que quieren dejar de fumar o adicciones a la droga o al alcohol y no pueden? ¿Qué sucede aquí en los procesos mentales? Bueno, yo no soy una psicóloga especialista en adicciones, pero sí que he hecho bastantes acompañamientos a personas para dejar de fumar. Yo misma soy una exfumadora, perdón. Pues así genial que hablas en primera persona. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, lo que hay que entender es que el cerebro funciona por conexiones neurales y es como que va creando rutas neurales, ¿no? Sobre todo a partir de los hábitos, que es aquello que repetimos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Y eso sucede, por ejemplo, con el tabaco, ¿no? Y que la gente tiene asociado el tabaco pues a muchas cosas. Entonces, lo que hacemos es, al dejar un hábito, es crear nuevas rutas neurales. De manera que la ruta anterior, y esto pasa con cualquier hábito o cualquier cambio que hagamos, lo que estamos haciendo es crear una nueva ruta neural. Entonces, dejando de, digamos, pasar por la ruta anterior, esta se va debilitando y si antes, por ejemplo, era una autopista, ahora será una carretera secundaria. Te voy a poner un fragmento de una película que a mí me fascina por su contenido, su forma, por lo que aportó en su momento y sigue aportando algunas décadas después. Y es la película Lucy. Tampoco hace tanto, ¿eh? A ver qué opinas. Vamos allá. Se dice que solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, pero... ¿y si hubiera una forma de acceder al 100% de nuestro cerebro? ¿De qué seríamos capaces? Gemma, ¿de qué seríamos capaces? Y me viene la pregunta de si nuestro cerebro, de alguna manera, nace inacabado. Sí, 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 sí. Bueno, que solo usamos el 10%, eso es un neuromito, ¿eh? Eso que se llaman los neuromitos. Bueno, Usamos la verdad es que se usa el cerebro al 100%, pero el potencial mental yo creo que se refiere, ¿verdad? usamos el cerebro 100%, tal como tú dices, Ferran. Otra cosa es que haya conciencia de lo que estamos haciendo. O sea, que en realidad el 95 o 90, no sé, depende de la literatura que leas, es es decir, estamos operando desde el inconsciente. Y a tu pregunta, perdona, ¿tu pregunta exactamente cuál es? Si cuando nacemos con el cerebro inacabado. Es como si dices, bueno, yo sé de arquitectura, pero tengo que construir una casa. No sé si me explico. Uh-huh. Sí, sí, es un cerebro por construir. Antes hablábamos de los tres cerebros, ¿verdad? Entonces habíamos hablado del reptiliano, luego viene el mamífero, donde ya encontramos emociones y por tanto dependerá de la emoción que vamos a tener una reacción o la otra. Y cuando ya pasamos al neocórtex, al cerebro humano propiamente, vemos que hay este cerebro inacabado, es decir, ante un estímulo la respuesta va a depender de muchas cosas, porque nuestro cerebro se va construyendo a partir de las experiencias que tenemos y a partir de los aprendizajes que hacemos a lo largo de toda la vida, porque a lo largo de toda la vida existe la neuroplasticidad y a lo largo de toda la vida pueden nacer neuronas, la neurogénesis, ¿no? Es decir, que es cierto que nuestro cerebro se va construyendo y sobre todo los primeros años son muy, muy, muy importantes, ¿no? En cuanto al tema de si utilizamos todo o no, lo que hay que entender es que el cerebro lo que tiende a hacer es automatizar las cosas, ¿no? Es decir, nosotros ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Si
si tú estás aprendiendo a ir en coche, a conducir en coche, ¿sí? Tú no sé si conduces coche, Ferran, pero y te acuerdas de la primera vez que cogiste un coche, pues tienes que pensar en todo, ¿no? En los pedales, los cambios de marcha, los espejos, los retrovisores, estás pendiente de todo, ¿no? Tu parte consciente del cerebro tiene que estar ahí. Ahora bien, con la práctica, ¿qué pasa? Que esto se automatiza. Y ahora puedes ir de tu trabajo a casa y dices, uy, pues no sé ni cómo he llegado, ¿no? Es casi por arte de magia. Lo has automatizado. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, esto es cómo funciona el cerebro, que por eso quizás este 10% que se dice, ¿no? Y es que muchas decisiones y muchas cosas que hacemos las hacemos desde esta parte automática. Y esto en un sentido es bueno, ¿no? Porque si pensamos en la parte del córtex prefrontal, que sería la parte que hay aquí detrás de la frente, esto solo ocupa un 4% de todo el cerebro. Sin embargo, puede llegar a consumir hasta un 80% de energía, de oxígeno del cerebro. Por eso es importante que esas cosas donde tenemos que ponerle más conciencia, que decimos, pues podamos ser muy eficaces. O sea, imagínate que cada día que nos levantamos lo tuviéramos que hacer todo por primera vez. Ducharnos, a vestirnos, a caminar, ¿no? Pues sería un trabajo inmenso, ¿no? Aprender a abrir el ordenador. En cambio, como todo esto lo tenemos automatizado, estamos liberando este córtex prefrontal para que se ocupe de cosas nuevas, de cosas interesantes, de nuevos aprendizajes. Qué maravilla. Y, por ejemplo, cuando se descubrieron las neuronas espejo, que quiero que nos expliques qué son las neuronas espejo, ¿hasta qué punto a día de hoy ha evolucionado su conocimiento y podríamos decir, su función? Vale, las neuronas espejo sí fueron descubiertas el año 96 por Rizzolatti en Parma. Se considera uno de los descubrimientos más importantes en neurociencias. Y fue un poco pues al azar, ¿no? Por casualidad, como a veces pasa cuando se está haciendo investigación. Sin embargo, estaban investigando. Esto es lo bueno, ¿no? Como decía Picasso, que la inspiración te encuentre trabajando. Ellos en concreto estaban investigando el movimiento motor de los monos macacos en el laboratorio y pues había un colaborador ahí en el laboratorio que cogió una banana del frutero, ¿no? Entonces observaron que había actividad en estos electrodos que habían puesto en el cerebro del macaco y ¿cómo puede ser si el macaco en sí no se ha movido? Entonces lo repitieron y vieron que de nuevo la actividad cerebral del mono se repetía. Observaron que no había ningún problema técnico, que es lo que pensaba al principio, y así un poco al azar fue como descubrieron las neuronas espejo. Es decir, las neuronas de espejo, como dice la palabra, son neuronas que hacen de espejo, están reflejando esa acción que ven ahí delante de lo que está haciendo el otro, ¿sí? Entonces, estas neuronas son muy importantes porque, por ejemplo, han permitido a los científicos entender cómo aprendemos. Aprendemos en gran medida por imitación. Al observar al otro hacer algo, pues al observar, por ejemplo, al papá o a la mamá o al hermano, al niño, lo ve y lo aprende viéndolo y lo repite. Entonces, eso es muy importante porque permitió, ¿no? Ha permitido pues la transmisión de las culturas en las diferentes civilizaciones, o los avances, ¿no? Como el descubrimiento del fuego, por ejemplo, o del uso de instrumentos, etcétera, ¿no? Estas neuronas también se les llama las neuronas de la empatía. Es muy bonito, ¿no? Porque son neuronas que nos permiten entender no solo la intención, que sería quizás más la parte motora, es decir, si yo tengo un vaso encima de la mesa y tú me estuvieras viendo, Ferran, y yo alargara la mano, el brazo con la mano,
tú estarías interpretando mi intención. Gracias a estas neuronas espejo estarías interpretando, Gemma va a coger el vaso, ¿sí? Ya. Pero también, como decía, se les llama las neuronas de la empatía, pues porque nos permite sentir con el otro, nos permite lo que popularmente decimos ponernos en el zapato de los otros, ¿no? Esto tiene, Gemma, algo que ver, me viene a la cabeza, por ejemplo, en la época de la antigua Grecia, el oráculo de Delfos, personas que, de alguna manera, pues podían previsualizar escenarios y actuaban a modo de consejeros, que hoy día bien podríamos decirle que son coach, ¿no? ¿Tiene alguna relación las neuronas espejo con esta capacidad de previsualización de determinados eventos o comportamientos de personas? Bueno, a ver, no sé si entiendo muy bien tu pregunta, pero para un coach, por ejemplo, cualquier profesión de ayuda, las neuronas de espejo son fundamentales porque tiene que haber una conexión emocional y la empatía es una de las grandes habilidades, ¿no? Para cualquier profesión de ayuda. El profesional tiene que entender el mundo emocional o la emoción en la que está su cliente o su paciente, ¿vale? Hay un autor se llama Jacobini, que habla, de hecho, de las superneuronas de espejo, que serían como unas neuronas que nos permiten entender al otro, pero sin perder de vista que estamos en este rol de profesional, ¿no? Sin perdernos en la historia del otro. Y eso es muy importante, porque si tú eres un profesional de ayuda o eres un coach o un terapeuta, un psicólogo, tienes que empatizar con ello, pero sin perderte en la historia del otro. Tienes que poder sostener, ¿no? esa situación, esa sesión. Porque imagínate que te cuentan algo, el otro está llorando, si tú lloras, pues no vas a poder, si te implicas tanto emocionalmente, no vas a poder hacer un buen trabajo. Sin embargo, Claro. es importante que haya esa empatía para que puedas entender al otro. Seguimos avanzando en el libro, Gemma, porque hay tantos apartados que me gustaría que, pues así, a título casi de breve resumen de noticiario, nos vayas explicando, ¿no? Habláis también del efecto Flynn. Uh-huh. Cuéntanos. Sí, bueno, el efecto Flynn es un tema que le gusta mucho a mi coautora, a Alexia de la Morena, pero bueno, sí, que decía que cada generación incrementa la inteligencia emocional, el coeficiente inteligente, pero que este puede ser un efecto inverso porque puede haber aspectos que interfieran, como puede ser el medio ambiente. Y, por ejemplo, hay otra cuestión. Cuando se habla de la creatividad, porque hay personas que son, pues, altísimamente creativas, que acaban desarrollando grandes desarrollos científicos, por ejemplo. Otras personas que son creativas, que en el día a día se les nota que tienen esta innovación continua. Y otras personas que son absolutamente no creativas. ¿Qué sucede aquí? Bueno, yo creo que no todos somos buenos en todo, pero todos somos buenos en algo. Y está bueno saber, es importante saber cuáles son tus habilidades y dónde te manejas bien, cuáles son tus competencias, porque si tú puedes alinear tus competencias con tu profesión, la verdad es que, digamos, vas a disfrutar mucho con tu trabajo, ¿no? Entonces, la creatividad lo podemos considerar una habilidad más. Es verdad que de manera natural puede haber gente más creativa que otra, pero todos tenemos un componente creativo. Solo hay que observar los niños. Si tú miras los niños, todos los niños son creativos, ¿sí o no? O sea, te cogen una escoba y eso es un caballo, ¿no? O eso es una bruja que sale volando por los aires, ¿no? Eso es pura imaginación, y eso es creatividad. Entonces, lo que decimos que la creatividad también se puede entrenar, ¿no? Y aquí la estamos relacionando en el libro, hay un capítulo que llamamos hemisferios cerebrales y creatividad, porque, digamos, típicamente, clásicamente, se ha ubicado la creatividad en el hemisferio derecho, pero ser creativo va a implicar ambos hemisferios.
¿no? Una totalidad del cerebro. Lo que pasa es que en un proceso de creatividad, nosotros también hablamos de 4 fases, según el modelo de Wallace, y hay una primera fase, digamos, que sería más como de buscar información, analizar la información, seleccionar la información, ¿no? Pongamos que tú tienes que encontrar una solución a un problema que tienes, ¿no? Entonces tendrás que informar sobre eso. Ahí lo vemos habrá mucha más implicación por esa actividad del hemisferio izquierdo, ¿no? Y después decimos que hay un periodo de incubación. Ese periodo de incubación estaría más relacionado con el hemisferio derecho. ¿Y qué es esa incubación? Es como, ¿sabes lo que típicamente se dice? Lo tengo que consultar con la almohada. Sí, Eso ¿cuántas veces lo sería hemos oído? Exacto, ¿no? Eso sería como un periodo de incubación. Es como decir, bueno, no lo sé, y lo dejo reposar, ¿no? Es como que... Y de golpe viene la solución cuando consultas con la almohada. ¿Es como un estado meditativo esto? Bueno, consultarlo con la almohada no quiere decir que a la mañana siguiente tendrás la solución o te va a venir en la noche, que a veces pasa que te llegue en los sueños, pero yo quería remarcar aquí la importancia de que a veces nos empeñamos en querer llegar de una determinada manera a las cosas y está bien dejarlo. O sea, es como conscientemente dejo que mi inconsciente trabaje, porque tu inconsciente y es como que le has dado la orden de que quieres encontrar una solución a eso, que quieres una solución creativa, ¿no? De tal manera que tú conscientemente te desentiendes, ¿no? Te puedes ir a hacer un paseo, a un parque o lo que sea, ¿no? Y entonces de repente, como muy bien has dicho, Ferran, ¡pam!, te viene súbitamente o repentinamente esa solución, ¿no? Es lo que llamamos la fase de iluminación. En esta fase de iluminación, me encanta la palabra, Gemma. Te voy a poner un ejemplo que seguro que nos ha pasado más de una vez. Y no en la vida, sino cada semana. Aquel libro ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? O el móvil. Uy, ahora no encuentro el móvil. ¿Dónde lo he dejado? Y la gente se pone nerviosa. Y haces una pausa, ¿sabes? Y dejas que el cerebro busque. Y y de golpe porrazo lo visualizas que se te ha caído entre los asientos del coche, por ejemplo. O el libro aquel que buscabas, pero en realidad no buscabas el libro. Era el capítulo tal que en aquel momento leíste algo que te impactó, pero que no lo recuerdas. Y allá que te vas. ¿Qué sucede aquí? Bueno, la memoria a veces nos falla y con la edad tiende a hacerlo más. Y depende también de cómo, de qué estilo de vida tenemos también, de si estamos haciendo cosas para que nuestro cerebro esté flexible, esté joven, esté sano, que también hablamos de esto en el libro. Pero bueno, es como, claro, digamos, el cerebro, como decíamos, lo que tiende es a automatizarlo todo, ¿no? Es como que si toda la información lo mandara a una gran biblioteca que tuviéramos, ¿no? Para que me entiendas. Y entonces ahí están almacenados toda la información y a veces nos cuesta acceder ahí, ¿no? Eso que estás mencionando, ¿no? Bueno, sería eso, ¿no? Y de repente te viene. Pero bueno, estábamos hablando, eso lo decías por la iluminación, eso es. Sí, sí, es como el momento, también a mí me gusta mucho lo del eureka, ¿no? El momento eureka, ese momento de ¡pam!, de iluminación que significa, eureka significa lo encontrado, ¿no? Que es lo que pasó a Arquímedes, que estaba pues buscando una solución a un reto matemático que tenía y pues justamente en un momento de relax, ¿no? Este momento que hicimos de incubación, estaba en una bañera tomando un baño y le vino la solución, ¡pam! Y entonces pues fue tanto su alegría, su entusiasmo que salió gritando por las calles de Atenas, Eureka, 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 ¿no? Que significa ya lo tengo, ya he encontrado la solución, porque realmente es como un chute de energía
¿no? Que tienes cuando lo descubres, cuando tienes este descubrimiento. Y estamos ahí en el hemisferio derecho y luego pasamos de nuevo al izquierdo, que es decir, tú encuentras esa solución, ¿no? Creo que también Einstein relataba una experiencia así, que tuvo un sueño en el que se vio pues cabalgando sobre un rayo, ¿no? Estaba investigando sobre la luz, etcétera. Y entonces, pues bueno, hay una fase de pasar al hemisferio izquierdo que lo que hace es, vale, esa iluminación, esa solución la tenemos que analizar, la tenemos que desglosar, la tenemos que aterrizar, ¿no? Del cielo a la tierra, ¿me entiendes? Y cuéntanos, ¿qué tienen los taxistas de Londres que no tienen, por ejemplo, los taxistas de Barcelona, Madrid, Nueva York, Toronto, París, por ejemplo? Pues no creo que tengan nada diferente realmente, Ferran. Lo que pasa que, bueno, tú sabes cómo hay algunos estudios que quedan como de referencia, ¿no? Que quedan como unos clásicos. Uh-huh. Y este sería uno de ellos. No porque los taxistas de Londres sean diferentes de los de Monte Carlo, sino porque se realizó la investigación ahí. Pero sí que tenía un poco un sentido, ¿no? Porque estaban haciendo estudios sobre el hipocampo posterior, que tiene que ver con la relación espacial, y partieron de la hipótesis de que pues los taxistas, supongo que ahora es diferente, pero porque tenemos el Google Maps y estas cosas, pero tenían que hacer un examen muy exigente en el que tenían que demostrar que conocían súper bien la ciudad. Y claro, Londres es una ciudad muy extensa, es grande, es muy grande, tenían que conocer todas las calles, plazas, callejuelas. Entonces ellos partían de la hipótesis que, puesto que se tenían que manejar en ese laberinto de calles, pues debían tener un hipocampo más grande, o sea, con más tejido neural, debido a esa habilidad que habían desarrollado de moverse espacialmente por Londres. Y así fue como pudieron comprobar que su hipocampo pues era diferente. Por ejemplo, un taxista, subes al taxi y le dices, lléveme a la calle, no sé, vamos a poner una, a la Avinguda Meritxell. O si no, nos vamos a una ciudad compleja, como un Londres. Entonces le dices, lléveme a la calle tal. Su mente, desde que tú le das la información hasta que él, hasta que llegas, ¿qué procesos hay ahí? Previsualiza la calle, la tiene memorizada, descarga la información. ¿Qué sucede ahí? Es otro de los secretos, supongo, del cerebro, ¿verdad? Sí, bueno, en una persona que, por ejemplo, taxista que está todo el día en la calle, cada día haciendo lo mismo, pues estará súper automatizada, es que no tendrá ni que pensarlo, arrancará y irá directo allí, pum, ¿no? Un poco como lo que decíamos, ¿no? de automatizar los conocimientos, en este caso espaciales, o cómo llegar a los sitios. Eso es, y si no lo sabe lo va a buscar en Google Maps, ¿no? ¿Qué podríamos hacer, Gemma, para ser más creativos? En unos tiempos que parece que todo está inventado, que todo ya está hecho, que no se sabe qué hacer, por ejemplo, con el tema de reciclajes, porque ya está inventado los sistemas de reciclaje, etcétera, etcétera. ¿Se puede ser más creativos y subir lo que diría la evolución del ser humano y a nivel de progreso también, para que haya un planeta más sostenible? ¿O la mente ya ha llegado a la frontera de la máxima creatividad? No hemos llegado a ninguna frontera de máxima creatividad, seguro que no, y es una suerte que sea así, ¿no? Porque realmente la capacidad de crear y de crear nuevas conexiones a nivel cerebral es inmensa, ¿no? Tenemos 1 billón de neuronas y cada neurona hace cientos y miles de conexiones sinápticas, ¿no? Es quiere decir que cada experiencia, cada idea, cada conocimiento está creando nuevas conexiones, o sea que las combinaciones son infinitas, ¿no? Y es cierto lo que estás diciendo, que vivimos en un contexto en el que parece que nos tenemos como que reinventar, ¿no? Que hemos explotado el cerebro, hemos
hemos explotado el planeta, perdón, y tenemos que reinventarnos cómo vivir, ¿no? Cómo producir los alimentos y cómo reciclar, ¿no? Entonces sí que es importante que tengamos conciencia de esto y que ideemos nuevas ideas. Y es verdad, como decía, que la creatividad es una habilidad que también podemos mejorar. Es una habilidad como tenemos muchas otras. ¿Y cómo la mejoramos? Pues poniéndole conciencia, poniéndole intención y practicando. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el libro sí que hablamos de cómo activar esa creatividad, damos algunos tips, algunos consejos sobre cómo activarla. Dinos una, la más importante, venga, vamos allá. Bueno, lo más importante, yo creo que realmente, la más importante, y ahora me estoy mojando mucho, pero realmente la más importante yo creo que es la disciplina, porque es decir, si tú trabajas mucho en algo, ¿vale? Y persistes, llegará un momento que vas a ser capaz de ser más creativo en esa cuestión. Se dice que para dominar algo y poder crear ideas nuevas sobre eso necesitas 10 años de experiencia, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, podríamos decir que es eso, ¿no? Que cuanto más estás en ello, pues más creativo vas a ser. Pero tienes que confiar en tu capacidad creativa, en tu capacidad de generar nuevas ideas y de imaginar nuevos escenarios, apagar también la red de atención ejecutiva que decimos los juicios, y dejar y soltarte y yo qué sé, ¿no? Escuchar música, bailar, pintar, ¿no? Atreverte a hacer cosas de otra manera. Y una cosa también que ayuda mucho, yo creo, es la meditación. La meditación te permite entrar en esos estados de relajación en el que pueden fluir las ideas de otra manera. La meditación debe ser muy buena porque desde el momento que no está en la mayoría de centros educativos es que, ¿sabes? Por la ecuación inversa debe ser muy interesante. ¿A qué te refieres? Que como que no se enseña... Sí, bueno, es que llegas a conclusiones y dices, hombre, si se sigue haciendo lo que se está haciendo prácticamente desde hace un siglo atrás, con la de cosas buenas que tiene la humanidad en campos, por ejemplo, no sé, me viene a la cabeza, Gemma, porque se sigue haciendo educación física y, por ejemplo, no se hace dentro de la educación física artes marciales, con lo interesante que es, no para atacar, sino para autoconocerte mejor tus posibilidades. Si se sabe que la meditación, incluso en cuerpos especializados de seguridad de Estados Unidos, véase marines, etcétera, ya se hacen formaciones muy concretas de meditación, ¿por qué aún no ha saltado la meditación a las aulas? Bueno, se está empezando, ¿eh? Bueno, yo creo que sí que hay centros educativos que están empezando a introducir este tipo de cuestiones en las escuelas, con los niños. Hay una parte de la comunidad educativa que está más concienciada en eso y en la importancia de estas cosas. Y, por ejemplo, la Universidad de Barcelona tiene un máster en esto, ¿no? Meditación, relajación y mindfulness o algo así. ¿Sacaríamos, por ejemplo, cuando estudiamos, si hacemos meditación, mejores notas, por ejemplo? Podría ser, sí, podría ser, porque una de las grandes ventajas de la meditación o del mindfulness, que es una evolución adaptada a Occidente, ¿no? De la meditación, podríamos decirlo, es que estás entrenando el músculo de la atención. Y eso hoy en día, sobre todo, es súper importante. La atención, una vez más, es Daniel Goleman, ¿no? El que escribió Inteligencia Emocional, le llama el músculo, literalmente, el músculo de la atención. Es un músculo como quien dice el bíceps, ¿no? Como si me entiendes, Ferran, es como que si tú vas al gimnasio y haces pesas, pues estás entrenando, ¿no? Los bíceps, por ejemplo. Pues lo mismo con la atención. Si tú regularmente, y eso regularmente significa diariamente,
estás entrenando tu mente, por ejemplo, a través de la técnica del mindfulness, estás trabajando el músculo de la atención. Entonces, imagínate en las aulas, ¿no? Si los niños tienen una mejor atención, la atención la tienen más trabajada, pues van a estar más atentos en clase, por ejemplo, ¿no? No vamos a ver tanta hiperactividad, y además que tranquiliza, que relaja, que centra, y que sobre todo eso, ¿no? Estás trabajando esa atención, entonces vas a estar mucho más presente en aquello que está pasando, y eso seguramente se va a traducir en los resultados en las notas. Esto es que lo llevo diciendo hace años, no es de ahora, pero aprovecho que tengo esta neuropsicóloga como es Gemma Sala para preguntarle cómo es que hay pues técnicas que te permiten relajar, distendir, estar más atento, y si estás más atento puedes recibir mucho mejor la información que imparte el maestro o el profesor para después sacar mejores resultados a nivel académico, y como que no está implementado, no quiero yo pensar que no se hace aposta, no lo sé. Una cosita, Gemma, ya por acabar. Estamos viviendo algo prácticamente nuevo a nivel planetario. Se está, podríamos decir, erosionando la felicidad. La felicidad porque hay un enemigo casi invisible, un virus respiratorio, que se transmite a través de las microgotitas de un estornudo, de un tosido, etcétera, que hace que se erosione la felicidad. Y me gustaría que nos dieras algún consejo para poner este poder que tenemos a máximos, como es la felicidad. Y también, explícanos, según tu experiencia, ¿cómo definirías la felicidad? Sí, claro, eso es una gran pregunta. Y si tuviéramos aquí 10 personas, tendríamos varias versiones sobre la felicidad. Hay gente que puede incluso encontrar la palabra felicidad o un poco frívolo, ¿no? Como algo muy efímero, incluso. Y a mí me gusta más hablar de la felicidad desde el punto de vista de tener una vida con sentido y con propósito, y además con estos placeres que quizás son más sensoriales, más efímeros, ¿no? Porque a quien no le gusta, no lo sé, ¿no? A que le hagan un masaje o comer un buen chocolate o cosas así, ¿no? Puede ser momentos puntuales de bienestar, de felicidad, claro que sí. Pero a mí me gusta más hablar de eso, ¿no? De cómo tener una vida con sentido y propósito, porque esto es como que es más duradero, ¿verdad? Y el sentido nos lo da el hacer cosas para los otros, realmente. La gente reporta siempre experiencias de felicidad, pues habiendo hecho, por ejemplo, voluntariado o hacer algo por alguien, desinteresadamente, aunque sea, me levanto del autobús para que se siente la señora que lo necesita, ¿no? Una pregunta, hablabas de un masaje. ¿Las personas que están faltadas de afecto son las que más tienden a ir a que les hagan masajes? Vaya, nunca lo había mirado así. Yo creo que muchos vamos a hacer unos masajes. Yo la primera para digamos, descontracturar y también relajar completamente el sistema nervioso. Muy importante esto. O sea, podemos hacerlo también a través de la meditación, pero a través de la recepción de un masaje, ¿por qué no? No sé, cada uno, no sé, por ahí hay otras motivaciones, ¿no? Que sea sentirse tocado, ¿por qué no? La piel tocarse es súper importante, segregamos oxitocina, sentimos la conexión, ¿no? Con el otro. Por eso lo digo, por eso lo digo. Sí. Hablábamos de la meditación que no está implementada en el ámbito educativo / formativo, porque educar tienen que educar los padres, pero bueno, el concepto a veces se confunde, pero ¿tú crees que una persona en una empresa que se le dedicara 5 minutos a un masaje así relajante, no terapéutico, simplemente relajante, rendiría mucho más? Sí.
pero más que un masaje, porque quizás a veces el tocar puede ser visto como invasión del espacio del otro, y a veces en un contexto pues laboral y tal, hay que ir un poco con cuidado, si nos han creado las condiciones. Pero sí, yo doy cursos a empresas de gestión del estrés y mindfulness, y se trata de incorporar, de primero entender qué es el estrés, ¿no? Que es algo como muy cronificado, y sobre todo en los entornos profesionales, entenderlo, saberlo gestionar y tener recursos, y el mindfulness nos da recursos. Lo que no entiendo yo es por qué no se implementa, porque esto al final tiene un costo sanitario, un costo de contributivo por parte de la sociedad altísimo. Si tienes una sociedad desestresada, quiere decir, y se sabe que el estrés acaba afectando a una parte u otra del organismo, tendrías una sociedad más sana, por tanto, habría menos gasto sanitario. Sí, sí. Y a nivel de empresa también. Yo doy muchas formaciones en empresas y, por ejemplo, Silicon Valley, el tema del mindfulness dentro de las empresas está súper implementado. Y en Silicon Valley, si las cosas no se traducen en dólares, no sé si me explico, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque se observa que la gente, cuando se implementan estos programas dentro de la empresa, pues la gente está mucho más productiva. Porque, una vez más, estamos entrenando este músculo de atención, ¿vale? Además, con la práctica del mindfulness, pues desarrollas cuestiones como, por ejemplo, la compasión, y entonces se observa que la gente también tiende a tolerar mejor cosas que antes no toleraban tanto, a trabajar mejor en equipo, a estar más dispuestos a colaborar, y todo esto se traduce en resultados económicos también. Aparte se traduce en bienestar para los empleados. Y para acabar, Gemma, perdona, porque nos queda ya solo 2 minutitos. Los secretos de tu cerebro, este trabajo de investigación que habéis plasmado tan interesante. A día de hoy, la sociedad tiene miedo de algo invisible. Dinos algún secreto para combatirlo. ¿Estás hablando del coronavirus? Ni más ni menos. Ya. Sí, es el efecto miedo, ¿verdad? El efecto miedo, la verdad que si quieres dominar una población, ponles miedo en el cuerpo, ¿no? Realmente es así, y deberíamos pensar más y no reaccionar tanto, ¿no? A ver, cuando sentimos miedo hay activaciones en las amígdalas del sistema límbico, ¿no? Entonces, el sistema límbico es como muy bueno para tomar decisiones que son en blanco y negro, ¿sí? Como ataco o huyo, ¿no? Que nos viene de la época que vivíamos en la sabana africana, ¿no? Entonces, para tomar este tipo de decisiones más sofisticadas, puesto que vivimos en una sociedad mucho más sofisticada, ¿no? Yo que sepa, no estamos todo el día corriendo, escapándonos de leones y tigres, aunque ahora el coronavirus sería un león y un tigre, ¿no? Entonces, esto hace que respondamos en blanco y negro. Entonces, bueno, para paliar esto es lo que tiene que intervenir más la corteza cerebral y analizarlo y verlo de una manera más serena. Y yo creo que este tema, bueno, se está amplificando dimensiones impresionantes, ¿eh? Los secretos de tu cerebro. Espero y deseo que este libro sea un manual de mucha ayuda a tantas y tantas personas que necesitan, 1, ayuda y 2, muy importante, respuestas. Gemma Sala, neuropsicóloga, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Sapiens. Muchísimas gracias a vosotros, Ferran. Es un placer hablar contigo. Y amigos y amigas, como siempre, de lo aquí dicho y tratado, que cada uno saque sus propias conclusiones.